lugar, amén, mis hermanos. 2026, mis hermanos, amén. 15 días ya se fueron, amén. Prácticamente 15 días. ¿No sintió? Yo no, hermanos, amén. Yo creo que el Señor, hermano, viene pronto, porque una de las señales, mis hermanos, que hay, amén, en la palabra del Señor es que el Señor, hermano, acortaría los días, amén. El Señor acortaría los días, mis hermanos, y así creemos, mis hermanos, que los tiempos se están cumpliendo, amén. Quiero hablarles el día de hoy, hermanos, acerca de nuestros deseos, amén. El título del día de hoy se llama Orientando nuestros deseos, amén, nuestros anhelos. Pregúntale a su hermano que tiene la par: ¿tienes algún deseo en tu corazón para este año? ¿Tienes algún deseo en tu corazón para este año? ¿No? Creo, hermano, que todos tenemos deseos, todos tenemos anhelos. Amén. Miren, hermano, se me venía a la mente este texto. Voy a entrar en el tema. ¿Se recuerda ese texto? En la proclama lo leí, hermanos, y el apóstol, ¿verdad?, lo ha seguido leyendo en las siguientes prédicas. Amén. Salmos 37:4 dice: deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, ¿cuál es el requisito, mis hermanos? Deleitarnos, mis hermanos. Amén. Este año, hermano, somos redundantes en ese sentido, porque queremos seguir hablando, mis hermanos, acerca del deleite. Amén. Algo que no puede faltar en el corazón de los hijos de Dios, mis hermanos, es que haya gozo, que haya deleite en su vida, mis hermanos. Amén. Si usted tiene peticiones en su corazón, amén. ¿Cuántos tenemos peticiones? Amén. Amén. Dígale a su hermano: tienes que deleitarte. Amén. Tienes que deleitarte. Eso es sí o sí, no es opción. Amén. Deleítate. Mira lo que encontré, hermano, en el Salmo 37:4, la Nueva Traducción Viviente. Dice: deleítate. Deleítate, ¿qué dice ahí? En el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón, mis hermanos. Amén. Si tú tienes deseos, si tú tienes anhelos, estas dos palabras, deseo y anhelo, mis hermanos, son sinónimos. Amén. Si tú tienes deseos, si tú tienes anhelos, los anhelos que tú pongas delante de Dios, los deseos que tú pongas delante de Dios, tienes que deleitarte. Amén. Tienes que deleitarte, mis hermanos. El Señor nos va a cumplir, mis hermanos. El Señor es fiel, hermano, en su palabra. Amén. El Señor es fiel en su palabra, pero tenemos que deleitarnos. Tenemos, hermanos, que entrar en esa atmósfera profética de este año 2026, mis hermanos, porque para muchos, mis hermanos, los tiempos anteriores, mis hermanos, han sido un poquito pesados. Amén. Han sido un poquito difíciles. Amén. Quizás muchos, mis hermanos, hemos pasado problemas, situaciones difíciles, pero para este 2026 yo recuerdo perfectamente que el apóstol decía, ¿verdad?, que cosas, hermano, vienen para un nuevo ciclo, hermano, de este 2026. Amén. Un nuevo ciclo viene, un nuevo comenzar en el Señor, mis hermanos. Y esto, mis hermanos, es porque tenemos que entender que en nuestra vida, que en nuestro corazón, mis hermanos, tiene que haber un deleite siempre, mis hermanos. Usted se deleita por ser hijo de Dios. Usted se deleita por ser cristiano. Se deleita estar en su casa, mis hermanos. Hermanos, vamos a estar estudiando el deleite y vamos a estar viendo muchas cosas, hermano, a través de este año, mis hermanos. Pero yo quiero hablarle, mis hermanos, el día de hoy acerca de los deseos de su corazón. Todos, hermanos, tenemos anhelos. Todos tenemos deseos. Amén. Pero si usted no se deleita, déjeme decirle que cuando hay deseos en su corazón, mis hermanos, también hay oposiciones para poder alcanzarlos. Amén. Y si uno no entiende, y si uno no comprende en su momento por qué no se cumple el deseo, por qué no hay esas cosas, hermano, que yo he anhelado, por qué no han llegado, es que porque quizás, hermano, hay una oposición clara para nuestra vida. Amén. Entonces es necesario que que cada uno nos analicemos, que cada uno, hermanos, pensemos si verdaderamente, hermanos, lo que estamos deseando está en los parámetros de Dios, mis hermanos. Amén.
Ya como que ya no hay mucho amén. A ver, mire hermano, los anhelos del Señor, los anhelos en su vida y en mi vida, mis hermanos, dice la palabra del Señor que los planes de Dios para nuestra vida son de bien y no de mal. Amén. Y muchas veces, hermano, los anhelos que nosotros tenemos, los deseos que nosotros tenemos, muchas veces, le voy a decir algo, muchas veces, hermano, no van conforme a la voluntad de Dios. ¿Es eso, hermano? Mira, hermano, usted tiene que entender que eso es misericordia de Dios. Porque cuando Dios te va a dar algo, entiéndase, mis hermanos, usted quiere que Dios le dé algo en su voluntad, algo en su tiempo, algo en el tiempo perfecto de Dios, mis hermanos. Amén. Pero usted tiene que entender que sus deseos, que sus anhelos siempre tienen que estar, hermanos, en los parámetros de Dios para la vida de cada uno de nosotros, mis hermanos. Amén. ¿Está conmigo? No sé si usted esté de acuerdo conmigo o no, pero se lo voy a decir. Dios, mis hermanos, Dios no cumple, hermano, caprichos. Amén. Ya no hay mucho amén. Un poquito fuerte, pero es verdad, mis hermanos. Dios no cumple caprichos. Quizás en su vida, quizás en su anhelo, en sus deseos, mis hermanos, hay algo que verdaderamente usted está deseando. Pero mis hermanos, si no está entre los parámetros de Dios, en la voluntad de Dios, mis hermanos, es mejor que no lo reciba. Porque muchas veces eso que tú estás pidiendo y que no está dentro de la voluntad de Dios puede resultar algo antagónico para tu vida. Puede resultar algo nocivo para tu vida, mis hermanos. Muchas veces, hermano, como seres humanos no estamos preparados para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces le dices al Señor, Señor, pero yo quería esto, pero el Señor te está dando aquello que Él quiere darte y que Él entiende que es su voluntad y que va a ser de mejor provecho para tu vida, mis hermanos. Amén. Deleítate en el Señor, mis hermanos, cuando el Señor, mis hermanos, por momentos pareciera como que no está cumpliendo los deseos de tu corazón, como que por momentos, hermano, pareciera las cosas un poquito turbias y vieras como que el Señor no está escuchando lo que tú estás pidiendo. Tenemos que entender algo, mis hermanos. Tenemos que movernos en la voluntad de Dios. Hermanos, la voluntad del Señor en tu vida y en mi vida es perfecta. Amén. Tiene que ser perfecta, mis hermanos. Nosotros, hermanos, no nos podemos guiar por nuestras propias emociones. ¿Está conmigo? Amén. Yo no me puedo guiar por lo que yo siento, por los deseos de mi alma, por mis emociones. Porque las emociones, mis hermanos, son efímeras. Las emociones, hermanos, son por momentos. Los seres humanos somos así. Amén. Los seres humanos somos así. Por momentos, hermano, quiero esto, pero mañana ya quiero lo otro. Y estamos, hermano, con unas cosas de indecisiones muchas veces. Nuestra vida no se mueve por emociones. Nuestra vida, hermano, no se mueve, hermano, muchas veces por lo que, hermano, yo quiero de una forma como si fuera sopa Maruchan, ¿verdad? En microondas. De un abrir y cerrar de ojos. No, mis hermanos, ¿saben qué? Muchas veces el Señor está probando nuestra paciencia. Muchas veces el Señor está probando cuál es tu reacción a ese anhelo, a ese deseo, a esa petición que tú le estás haciendo al Señor, pero que todavía no llega. Amén. 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 Fíjese que estudiando un poquito, viendo y recordando, ¿verdad? Esta palabra, ¿se recuerda esta palabra? La palabra razón, amén, deleite. Y en uno de los tantos, hermanos, significados que trae, está mis hermanos, deseo, amén. Entonces vamos a estudiar qué es el deseo, o qué es un anhelo, o cuáles son los anhelos que como hijos de Dios deberíamos o debemos de tener, mis hermanos, amén. Porque dentro del deleite, mis hermanos, los deseos de Dios, los deseos que tú tienes para con Dios, mis hermanos, tienen que ser perfectos, mis hermanos. Amén. Fíjese, el deseo, mis hermanos, es el significado secular, es una inclinación o anhelo hacia algo que se percibe como
como necesario. Es la percepción que usted y yo podemos tener. Amén. Es algo, escuche bien, es una inclinación o anhelo hacia algo que se percibe como necesario. Amén. Quizás tú percibes necesario, hermanitas, damitas, percibe como necesario un par de zapatos, pero en el closet tiene 10. Amén. Pero usted lo percibe como necesario, es un ejemplo. Amén. Usted lo percibe como necesario, valioso o placentero, le va a causar placer. Es un deseo. Usted quiere ese par de zapatos y el día que los obtenga, usted se siente. Amén. ¿Está conmigo? Y según el diccionario de la Real Academia Española, lo define como un movimiento afectivo hacia algo que se apetece. Amén. Es decir, la expectativa, escuche bien, la expectativa de obtener algo que no se tiene, pero ¿qué? Algo que no se tiene, pero se quiere. Amén. Tal vez usted no tiene el carro último modelo, pero usted lo quiere. Tiene la expectativa de que usted quiere tener el carro último modelo. Ese es un deseo, amén, según el significado de la Real Academia Española. Amén. También, hermano, el sinónimo de deseo es una aspiración. Amén. Es una aspiración, es una ansia, es un afán, es un anhelo, es un apetito, es una pretensión, es un capricho, es un empeño, es un antojo, es una pasión, es una ambición, es un interés. ¿Cuántos han tenido un antojo de algo, mis hermanos? Amén. Una pretensión, una pasión. Ese es el deseo, mis hermanos. Mis hermanos, aquel que tiene pasión, deseo de hacer algo, hermano, muestra pasión. Amén. Aquel que tenga el anhelo de hacer algo va a mostrar una pasión. Aquel que tiene el deseo aspira a alcanzar algo, hermanos. Amén. Aspira, es una aspiración, es algo que yo deseo, que yo anhelo, que yo quiero. Amén. Tengo un anhelo, el apetito, la pretensión de hacer algo. ¿Está conmigo? Es decir, hermanos, todo esto, los deseos, mis hermanos, necesitan mostrarse, necesitan demostrarse, necesitan, hermanos, saber que los anhelos, los deseos, mis hermanos, son demostraciones de querer hacer. Amén. Pero le tengo una buena y una mala. Mira, hermano, hay deseos buenos. Amén. Y hay deseos malos. Amén. Amén. Hay deseos que provienen de Dios y hay deseos que provienen de nuestro propio alma, de nuestro propio interés, como seres humanos, de nuestra carne, mis hermanos. ¿Está conmigo? Como que ahí cambiado un poquito la situación. Amén. Hay deseos buenos y hay deseos malos. Mire, va a haber gente que le desea el bien. Amén. Y va a haber gente que le desea el mal. Pero como Dios no cumple caprichos, mis hermanos. Amén. Amén. Como Dios no cumple caprichos, la gente nos podrá desear lo malo. Amén. Pero Dios no cumple caprichos. Amén. Amén. Yo espero recibir bendición. Amén. Y yo, hermano, el anhelo del corazón, hermano, es que la iglesia siempre sea bendecida. Amén. Que cada uno de ustedes, mis hermanos, tenga bendición, tenga salud, tenga un bienestar, mis hermanos. Amén. Hay buenos deseos y hay malos deseos. Esto, hermano, desafortunadamente, así es, mis hermanos. Cuando nosotros sabemos enfocar, por eso se llama el tema orientando nuestros deseos, mis hermanos, porque el Señor dice la palabra, ¿verdad? Usted quiere la palabra que acabamos de leer, Salmo 37:4, dice: deleítate en el Señor y el Señor concederá las peticiones, los anhelos, los deseos. ¿Usted lo cree, mis hermanos? Amén. Pero tenemos que estar orientados. Amén. Porque no todos los deseos son buenos, no todos nos conviene. Miren, vamos a leer la Biblia. Amén. Primera de Corintios 6:12, Reina Valera 6:12, Reina Valera 60, dice: todas
las cosas, ¿qué son todas las cosas? Todas. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. ¿Qué sería, hermano, a su parecer como iglesia, alguna cosa que no le convenga a usted? Amén. ¿Qué sería a su propio parecer un ejemplo, algo que usted viera que no le conviene como iglesia, como cristiano, como hijo de Dios? Todo le es permitido, dice la Biblia, mas no todo me conviene. Amén. Mira, hermano, le voy a dar un ejemplo. Si alguien ahorita le dijera: tengo un trabajo para ti de $40 la hora, pero es un horario en el cual te vas a perder los cultos de tu iglesia, ¿qué haría? ¿Y usted qué haría? ¿Amén? ¿Amén? Amén. Porque quizás usted está deseando un buen trabajo, Amén. usted está deseando buenas cosas, o con esa oportunidad de trabajo quizás usted va a cumplir algunos anhelos, unos deseos. Amén. ¿Pero le conviene? ¿Le conviene? Si usted tiene un privilegio en la casa del Señor, si usted tiene un servicio en la casa del Señor, si usted está creciendo espiritualmente, pero ¿sabe qué? $40 la hora le están tocando a su puerta. Todas las cosas lícitas me son, pero no todo conviene, mis hermanos. Amén. No todo me conviene. Amén. Imagínense que a mí me tocaran a la puerta y me dijeran: tú eres pastor, sí, pero necesitas que estemos, que te queremos dar un trabajo, pero tienes que dejar el pastorado. Eso es tonto para mí, sería algo absurdo. Amén. Amén. ¿Entiende a dónde vamos a llevar esto, mis hermanos? Porque los deseos, los anhelos, hermanos, son buenos y son malos según la perspectiva, lo que leíamos. Amén, según lo que uno quiere. Amén. Amén. Si todas las cosas, hermanos, me son lícitas y no todas me convienen, hermano, yo tengo que entender que ahí entra lo que más adelante vamos a leer. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Sabe qué se llama eso? Dominio propio. Dominio propio, mis hermanos. Amén. Entendamos esta parte, mis hermanos. Dios quiere que cumplas tus deseos. Dios quiere que cumplas tus anhelos. Pero si, hermanos, hay algo que me va a afectar en mi vida espiritual, si hay algo que me va a hacer menguar, a tener decadencia en mi vida espiritual, mis hermanos, le aconsejo, no le exijo, le aconsejo, no le impongo, le aconsejo que no lo tome. Amén. ¿Está conmigo? ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué? Porque nuestros deseos, porque nuestros anhelos tienen que ir enfocados en buscar las cosas de arriba, Amén. en buscar lo que tengo por delante, mis hermanos, en buscar lo que Dios tiene para mi vida, mis hermanos. Amén. ¿Usted quiere bendición terrenal o usted quiere bendición celestial? ¿Usted quiere bendición de hombres o bendición del cielo? Del cielo. Amén. Creemos que el Señor, hermano, es el Señor de la bendición. Amén. Amén. Hermanos, yo tengo que entender que cada uno de nosotros, mis hermanos, diga: todos tenemos anhelos. Amén. Pero los anhelos, hermanos, tienen que ir enfocados en Dios. Romanos 13, 14. Habíamos dicho que hay anhelos buenos y hay anhelos malos, ¿verdad? Usted va a ver aquí algunos ejemplos. Por lo menos Romanos 13, 14, Dios habla hoy. Al contrario, revístanse de ustedes del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana. ¿Cómo es la naturaleza del hombre, mis hermanos? Mala. Mala, mis hermanos.
La naturaleza carnal, la naturaleza terrenal es mala. Y por ende, los deseos, amén, los malos deseos de la naturaleza humana. Dice, no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana. Entonces vamos orientando esto, mis hermanos. Los anhelos, los deseos de tu corazón, el Señor los va a conceder. Pero ¿cómo son esos anhelos? ¿Cuáles son tus anhelos? Amén. ¿Solamente estás anhelando o deseando para la carne, para la naturaleza humana? ¿Te estás dejando dominar por los deseos que hay dentro de ti carnalmente? ¿O tus deseos son enfocados a la naturaleza divina de Dios? Amén. Entonces vamos orientando los deseos, mis hermanos. Vamos orientando los anhelos. Amén. Yo creo en su palabra. Yo creo que el Señor, mis hermanos, sus pensamientos son de bien y no de mal. Amén. Y así como el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal, mis hermanos, nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad de cuidar, hermanos, que esa bendición a nuestra vida sea palpable, mis hermanos. Amén. ¿Está conmigo? Por ejemplo, mis hermanos, Dios, dice la Biblia que el Señor tiene deseos de bien y no de mal. Amén. Usted a su niño o a su niña, usted le desea siempre lo mejor. Amén. Que crezca saludable, que crezca correctamente bajo valores cristianos, bajo principios bíblicos. Pero, hermano, los hijos, mis hermanos, tienen la opción de tomar la bendición o no tomarla. Dios nos mira de esa manera. Amén. El deseo del Señor es que seas bendecido, que seas prosperado, que crezcas espiritualmente. Pero la opción de tomarlo, los que tenemos que tener cuidado con respecto a eso, mis hermanos, somos nosotros. Porque mire, hermano, somos de esa naturaleza tan frágil, una naturaleza humana que muchas veces queremos hacer lo que se nos viene en gana, lo que yo quiero, mis propios deseos, lo que yo anhelo. Y muchas veces no le decimos al Señor, Señor, ¿cuál es tu deseo para mi vida? Amén. Salmo 106:14, Reina Valera 60, dice: se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. ¿De quién está hablando ahí? Del pueblo de Israel. Y tentaron a Dios en la soledad. Amén. Tenemos que tener cuidado. Muchas veces, hermano, atravesamos los desiertos. Muchas veces atravesando los desiertos, como el pueblo de Israel lo estaba pasando, es más fácil, hermano, tomar deseos desordenados. Amén. Se entregaron a un deseo desordenado. Es decir, no aceptaron el orden de Dios. No aceptaron autoridad de Dios. No aceptaron la guianza de Dios, mis hermanos. Amén. Mira, hermanos, en los desiertos es más fácil para aquel que no está cimentado en las cosas de Dios. Es más fácil desordenarse, llevar a cabo un deseo desordenado. ¿Por qué lo digo, mis hermanos? Porque muchas veces vienen esos momentos de desiertos, esos momentos de flaqueza, esos momentos en los cuales pareciera que el Señor no está cercano, ¿verdad? Y vienen esos deseos de ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué busco del Señor? ¿Para qué? ¿Y para qué? Y a veces nos cuestionamos, y es lo que le pasó al pueblo de Israel, por renegar, hermanos, por hacer algo, mis hermanos, que iba fuera del orden de Dios. Todo lo que ellos venían practicando de Egipto, no entendieron que se estaban entregando a un deseo desordenado en el desierto. Amén. ¿Cuál es tu actitud cuando pasas por un desierto? Amén. Entiéndase por desierto, mis hermanos, esos momentos difíciles. Entiéndase por desierto esos momentos, hermano, cuando pareciera que estás pasando pruebas muy duras. ¿Cuál es tu actitud? Amén. ¿Cuál es nuestra actitud para entender y comprender que no estemos haciendo un deseo que no corresponde
a lo que Dios quiere en nuestra vida, mis hermanos. Amén. Dios quiere siempre el bien para nuestra vida, pero también quiere que tengamos una vida ordenada. Amén. Que no haya un desorden, que respetemos, mis hermanos, su jerarquía, que respetemos su palabra, que estemos, hermanos, siempre en pos, hermano, de agradar a Dios. Amén. Hay deseos desordenados y eso habla, mis hermanos, de que no entiende que no hay, que está la autoridad del Señor, mis hermanos. Amén. Es más fácil o no, mis hermanos, o me equivoco, que cuando la gente no ve lo que Dios hace en su vida, mis hermanos, se aparten de Él, se desanimen, o no, o me equivoco. Pruebas, dificultades, la misma Biblia lo dice, la misma palabra dice que la semilla cayó, amén, ¿en dónde? En piedras y se ahogó, ¿verdad? La palabra. ¿Por qué? Por las pruebas, amén, de este mundo. Muchas veces, mis hermanos, no entendemos esta parte. Cuando haya algún desierto en tu vida, es mejor que no vengan a tu vida, es mejor que reprendas, es mejor que rechaces cualquier tipo de pensamiento que te quiera llevar a hacer un deseo que no es el orden de Dios. Amén. Amén. Que no está bajo el orden del Señor, que no está bajo el agrado del Señor, mis hermanos. Amén. Por eso le decía yo al principio, cuando no vemos que el Señor está cumpliendo los anhelos, ya pasó un año, ya pasó 2 años y todavía no veo ese deseo cumplirse en mi vida. Amén. Muchas veces lo que Dios está probando es la paciencia. Amén. No era fácil para el pueblo de Israel pasar por un desierto. Amén. No era fácil. Pero, hermano, tampoco era imposible tener la paciencia en Dios, no renegar de lo que el Señor estaba haciendo en su vida, de lo que ellos veían en el desierto cuando estaban siendo alimentados por el Señor, las maravillas que el Señor ya había hecho, hermanos. Amén. Dios ha hecho maravillas en tu vida. Amén. Tú has visto la mano del Señor, pero también has tenido momentos de desierto. Amén. Se llama misericordia del Señor. Amén. Porque estás viendo su mano de poder aún en los momentos de dificultad. Amén. Dios quiere que no entregues tu deseo a algo desordenado, mis hermanos. Amén. Dios quiere que no nos descarriemos, hermano. Amén. Efesios 4:22, traducción. Amén. Lenguaje actual, dice. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes. ¿De quiénes estarán hablando, mis hermanos? Cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Amén. Fíjense cómo lo explico. Creo que más claro ni el agua, mis hermanos. Amén. Efesios 4:22. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Amén. Y aquí, hermano, podemos englobar, vamos, entonces la pregunta diría, ¿cuáles eran esos malos deseos? Y sacamos la lista si quieren, pero no es mi intención, mis hermanos. Amén. Mi intención es de que usted analice, de que usted vea, mis hermanos, que ya no nos podemos dejar conducir por los malos deseos, porque según la Biblia dice, porque ya no vivan, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes. Ese antes, hermano, es tiempo pasado. Esa palabra antes es hace un mes, hace 2 meses, hace un año, hace el tiempo que usted tenga de conocer al Señor, mis hermanos. No debemos de dejarnos conducir, amén, por los malos deseos. Hermano, antes hacíamos lo malo y nadie nos decía nada. No sentíamos remordimiento, no sentíamos ningún tipo, hermano, de redargüimiento en nuestra vida, porque el Espíritu Santo no estaba en nosotros. Amén.
Pero cuando ahora vienen malos deseos, cuando ahora vienen malos pensamientos, malos anhelos, anhelos que no corresponden al Señor, mis hermanos, uno tiene que arrepender. Amén. Amén. Uno tiene que buscar del Señor más. Uno tiene, hermano, que entender que ya no puede haber esos malos deseos en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Hermanos, sinceramente, ¿cuántos alguna vez te hicieron algo y sentiste deseos de venganza? Amén. A ver, Amén. amén. Pasaba mucho en las escuelas, ¿verdad? Cuando te hacían bullying, no había alguien que estuviera ahí. Tú te querías desquitar, porque el otro estaba más grandote, pero te aguantabas solamente por eso. Alguien te hizo algo, tal vez alguien te ha hecho algo, hermanos, querías desquitarte. Deseos de venganza y muchos otros deseos que le dije, la lista puede ser larga, pero no es mi intención, mis hermanos. Lo que yo quiero que se lleve en su corazón, que ya no podemos vivir, no nos podemos dejar guiar, hermanos, por los malos deseos, para que no dominen nuestra manera de vivir. Amén. Amén. ¿Cuántos han querido desquitar de algo? Amén. Amén. Antes sí, antes, tiempo pasado. Ya no podemos conducirnos, mis hermanos. Por eso es la intención, hermano, de esta enseñanza, es que orientemos nuestros deseos. Si hay algo, hermano, que llega por momentos a tu vida a quererte desquitar por algo que te hicieron, recházalo. Recházalo. Amén. Si llegan esos malos deseos, esos malos pensamientos, esos malos anhelos que quieren dirigir nuevamente tu vida, recházalos. Amén. Amén. Por eso, hermano, es muy sabia la palabra cuando habla y dice que el verdadero arrepentimiento, mis hermanos, es cambiar nuestra manera de pensar. Porque aquel que cambia su manera de pensar, cambia su manera de actuar. Amén. No es decir nada más me arrepiento y ya soy arrepentido con una frase solamente. No, una persona que verdaderamente está arrepentida es una persona que cambia su chips, cambia su manera de pensar y le dice a Dios, Señor, ya no quiero pensar como antes pensaba, ya no quiero pensar lo que antes pensaba, porque si sigo así me va a llevar a hacer lo que antes hacía. Amén. Amén. Y no podemos ser así, mis hermanos. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y nuestra... Mira, hermano, es bien fácil de notar a alguien que verdaderamente está arrepentido, porque su manera de caminar, su manera de actuar es diferente. No hay pierde, mis hermanos. La guía está en la palabra del Señor. ¿Quieres saber qué persona se ha arrepentido verdaderamente? Ya no hace lo que antes hacía. ¿Eh? Ya no actúa como antes actuaba, ya no habla como antes actuaba, mis hermanos. Ya no piensa, ya no desea lo que antes deseaba. Amén. Eso, hermano, está estipulado en la palabra del Señor. Tito 2:12, traducción lenguaje actual. Ese amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal. Y dice ahí, ¿qué dice? Y no desear lo malo de este mundo. Amén. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos y fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos. Amén. Amén. Ese amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal y no desear lo malo de este mundo. Amén. No hay cosa buena, mis hermanos, en este mundo. Amén. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos y fieles a Dios, mis hermanos. Amén. Y pensar bien lo que hacemos. Amén. No desear lo malo de este mundo. Y hay otra lista, mis hermanos. La podemos ir actuando. Amén. La podemos ir escribiendo, pero no quiero, mis hermanos. Amén. Siguiente, primera de Juan 2:16.
al 17. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, escuche bien, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, ¿qué dice ahí? Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo deseo, mis hermanos, todo deseo mundano, todo deseo del mundo, mis hermanos, pasa. Amén. Pasa. Amén. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Amén. Todo eso es vanagloria según la Biblia. Amén. No proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Si hay esos deseos, si llegan a nuestra vida esos deseos, quiere decir que eso no viene del Padre. Quiere decir que eso no proviene de Dios. Quiere decir que eso proviene del mundo, mis hermanos. Amén. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo es efímero, mis hermanos. Los deseos, el desear, hermano, el tener anhelos que no corresponden a una vida cristiana, que no corresponden a un hijo, a una hija de Dios, mis hermanos, eso pasa. Amén. Eso pasa. Es como la etapa, hermano, de la juventud. En la juventud uno tiene arranques, uno tiene emociones, uno quiere hacer y deshacer, mis hermanos, pero ya pasó. Amén. Para los que no somos todavía jóvenes, ¿no? Aquellos que todavía están en la juventud, mis hermanos, pues va a pasar. Va a pasar. Amén. Entonces entendamos esto, mis hermanos. Usted tiene que hacer la voluntad de Dios en su vida, porque usted quiere permanecer en los parámetros de la voluntad de Dios, mis hermanos. Amén. Usted y yo tenemos que permanecer en la voluntad del Señor, mis hermanos. Amén. Amén. Primera de Pedro 2:2, Biblia de las Américas, dice: desead, esos son los buenos deseos, amén. Desead como niños recién nacidos la leche pura de ¿qué? De la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Hermano, si usted no tiene en su lista de deseos para este año, desee, hermano, anótelo, ¿verdad? Desee como niño recién nacido la leche pura de la palabra. Mis hermanos, el anhelo de mi corazón, mis hermanos, es de que usted anhele, que usted desee más y más de la palabra del Señor. Que, hermanos, que usted, así como usted tiene, ¿verdad que usted tiene necesidad de desayunar, de comer cuando ya siente eso, algo aquí en la pancita, ¿verdad? Como que tiene hambre. Así tiene que ser, hermano, un hijo de Dios, una hija de Dios. Anhelar la palabra del Señor. ¿Y qué quiere decir esta palabra? ¿Y qué significa esta palabra? Yo quiero leer la Biblia, yo quiero, usted tiene que anhelarlo, mis hermanos. Amén. Eso es un deseo que como iglesia de Cristo, que como pastor, yo quiero que usted tenga, mis hermanos. Que usted desee la palabra. Que usted anhele la palabra, mis hermanos. Para que por ella, ¿qué dice ahí? Crezcáis. Crezcáis. Este deseo, este anhelo, mis hermanos, si usted tiene este anhelo, este deseo, su vida espiritual se va a ir para arriba. Amén. Si usted entre más se mete con Dios, entre más se mete a la palabra, entre más estudia la palabra, hermanos, va a crecer. ¿Ha visto, hermano, cómo hay niños que están así y de repente, así? Así lo voy a ver, hermano, pronto. Amén. Yo lo quiero ver así, que son pequeñitos, sí, pero quiero verlos crecer, quiero que se den el estirón por medio de la palabra, que crezcan, que se desarrollen. Amén. Que deseen, dice ahí, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, que para que por ella crezcáis para salvación, mis hermanos. Amén. Su deseo para este año es leer la Biblia.
Su deseo para este año es anhelar la palabra. Y si no, anótenlo, mis hermanos. Amén. Amén. Mire, hermano, Dios, le decíamos que al principio, mis hermanos, yo le decía al principio, le dije algo fuerte, ¿verdad? Que Dios no cumple caprichos. Amén. Salmos 10, 17, Reina Valera actualizada 2015 dice: el deseo de los humildes, ¿qué dice ahí? Escuchas, oh Señor, tú dispones su corazón y tienes atento tu oído. Amén. Amén. ¿Cuántos tenemos anhelos? Amén. Necesita ser humilde para que el Señor se lo escuche. Amén. ¿Cuántos tienen deseos? Amén. Pero hermanos, si no hay humildad en nuestro corazón, esa palabra de ser humildes, mis hermanos, no es otra cosa más que ser, hermanos, tener reverencia, humillarnos delante de Dios. Amén. Dejar al lado nuestro orgullo, dejar al lado aquello que me está impidiendo verdaderamente entregar mi vida al Señor. Amén. 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 El deseo de los humildes, escuchas, oh Señor, tú dispones su corazón y tienes atento tu oído. Mis hermanos, si usted no es humilde, le aconsejo que lo sea. Amén. Amén. Si hay algo de orgullo, si hay algo de cosas que aún nos están afectando, tiene que decirle al Señor: Señor, yo quiero ser humilde. Amén. Amén. Y no se trata de estatus, no se trata de posición. Un humilde no se mira en su vestimenta, porque puede llevar la vestimenta más humilde, amén, la menos cara, pero el corazón puede estar lleno de orgullo. Amén. Vivir en un lugar, hermanos, donde aparentemente es una vivienda humilde, pero puede ser orgullo. Eso no es así. No. Amén. La humildad se ve reflejada, hermano, desde lo de interno hacia lo externo. Amén. Tenemos que ser humildes, mis hermanos. Si usted tiene deseos, si usted tiene anhelos, si usted cree en el Salmo 37:4, mis hermanos, usted tiene que presentar en su vida una vida de humildad. Dejar el orgullo, dejar la vanidad, dejar las cosas que no, hermano, corresponden a un humilde. El deseo de los humildes, escuchas, oh Señor, tú dispones su corazón y tienes atento tu oído. Quiere decir que el Señor se acerca a escuchar. Amén. Pero si eres orgulloso, ¿crees que el Señor se va a inclinar a escuchar? No. Dice que Él sigue mirando, De lejos. pero de lejos, al altivo. Amén. Amén. Tenemos que, hermano, que ser humildes delante de Dios, hermano. Tenemos que saber humillarnos delante de Dios, mis hermanos. Amén. El ser humildes, mis hermanos, también tipifica dejar el yo. Dejar el yo. Amén. Proverbios 11:23. Dios habla hoy y dice: el deseo de los justos siempre resulta, ¿qué dice ahí? Bien. Bien. El capricho de los malvados solo provoca enojo. Amén. Amén. Dios no cumple caprichos, ¿verdad? Amén. Porque Dios no cumple caprichos. Mira, hermano, hay gente que se capricha tanto con algo que cuando no resulta, la Biblia es muy sabia, se enojan y todavía se enojan. Y no es así. Amén. El deseo de los justos siempre resulta bien. Hermanos, usted tiene que ser justo delante de Dios. Amén. Usted tiene que practicar la justicia Amén. delante de Dios. Y dice ahí que su deseo, el deseo de los justos, siempre resulta bien. Amén. Usted tiene que tener justicia en su vida, justicia en su corazón, ser justo, hermano, delante de Dios. Amén. Tiene que haber deseo de agradar en justicia a Dios, mis hermanos. Y el Señor, hermano, va a tener como resultado bien para su vida, bien para la vida de cada uno de nosotros, mis hermanos. Amén. Amén. Siguiente,
Isaías, y con este casi termino, mis hermanos. Isaías 26, 8, nueva traducción viviente, dice: Señor, mostramos nuestra confianza en ti al obedecer tus leyes. El deseo de nuestro corazón es glorificar tu nombre. Un deseo que tiene que haber siempre en la vida de un hijo de Dios, de una hija de Dios, mis hermanos, es siempre glorificar el nombre del Señor. Amén. Es siempre glorificar el nombre de Dios. ¿Por qué usted glorifica el nombre de Dios, mis hermanos? ¿Por qué usted, hermano, glorifica el nombre del Señor, mis hermanos? Amén. Porque es un deseo que tiene que estar presente en la vida de un hijo de Dios, mis hermanos. Amén. Usted, mire, hermano, presentar la ofrenda de alabanza, presentar la ofrenda de adoración es glorificar el nombre de Dios. Pero también, mis hermanos, glorificar el nombre de Dios es glorificar su vida, glorificarlo con mi testimonio, glorificarlo con mi vida, mis hermanos. Amén. Señor, mostramos nuestra confianza en ti al obedecer sus leyes. Hermano, ¿usted confía en Dios? Amén. Tiene que mostrarlo. Amén. Tiene que mostrar que verdaderamente confía en Dios. Amén. Porque decir que confiamos en Dios, mis hermanos, es fácil. Amén. Si yo le pregunto, ¿usted confía en Dios? Amén. ¿O no? Amén. Ay, hermano, me espanta. No me espanta, hermano. ¿Sí confía en Dios? Amén. Amén. Si usted confía en Dios, mis hermanos, usted sabe mostrar su confianza, hermano, y obedece al Señor. Amén. Y el deseo de nuestro corazón es glorificar su nombre. Hermano, cada vez que venimos a la casa de Dios, usted ya tiene que venir con ese deseo en su corazón. Amén. Usted viene manejando, usted está en la casa preparando ya una atmósfera para el Señor, hermanos, para venir a hacerle fiesta en la casa del Señor. Hermano, usted no tiene que venirse a activar aquí, mis hermanos. Usted ya tiene que venir activado, hermano, desde su casa. Usted ya tiene que venir con ese deseo de buscar, de alabar, de exaltar el nombre del Señor. Hermanos, usted miércoles, ¿verdad? Dice, hoy es culto. Bueno, hoy es servicio. Ya desde el principio usted sabe que tiene que estar preparando su vida para venir y alabar el nombre de Dios, mis hermanos. Amén. Tenemos que mostrar, hermano, el deseo de nuestro corazón, que es glorificar su nombre, mis hermanos. Amén. Tenemos que orientar los deseos, hermano. ¿Usted desea estar en la casa del Señor? Amén. Usted tiene que tener el deseo de buscar al Señor, de estar en la casa del Señor, mis hermanos, de buscarlo. Si no hay ese deseo, quiere decir que algo está obstaculizando su vida. Si no hay ese deseo, hermano, próximamente vamos a preparar ese tema. Amén. Aquello que obstaculiza el deleite, mis hermanos. Porque hay cosas que obstaculizan el deleite, mis hermanos. Amén. Amén. Tenemos que entender, mis hermanos, que el deseo de nuestro corazón tiene que ser siempre buscar al Señor. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Démosle gracias a Dios, mis hermanos. Quiero que cierren sus ojitos y vamos